Está con Ramsés Yunes. Le agradezco en todo lo que vale a la maestra Rosario Piedra Ibarra, ella usted lo sabe muy bien, es la ombudsperson, es la primera mujer que está dirigiendo, o que preside, mejor dicho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Maestra, muchísimas gracias por comunicarse con el público del 97.7 del 101.1. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Aquí estamos al pie del cañón, maestra. Pues ya 30 años de la Comisión, ¿no? De los Derechos Humanos. 30 años, así es, 30 años. Sí. ¿Cómo se dirigió la comisión? ¿Se llegó a dirigir correctamente? ¿Qué es lo que ha encontrado usted en 6 meses, maestra? Bueno, cuando llegué, encontré pues lo que ya se sabía, o sea, por las quejas de las víctimas, por lo que vivimos muchos ciudadanos y ciudadanas de este país, pues que no se atendía, que las recomendaciones, en caso de haberlas, pues no eran atendidas por las autoridades, y que para lo que se había diseñado esta comisión era precisamente eso, un instituto, un organismo diseñado para simular que en México se estaban atendiendo los derechos humanos. La estructura así es, una estructura, bueno, así era porque ya la estamos cambiando, una estructura donde había una infinidad de puestos, una coordinación para esto, otra coordinación para lo otro, muchas áreas, en donde en las diferentes puestos, en muchos de ellos había duplicidad de funciones, y eso pues ocasionaba un dispendio en salarios, sobre todo en salarios de los altos funcionarios, de los altos mandos, y unos bajos salarios para el personal operativo, que era el que realmente hacía el trabajo. Y todo esto es lo que hemos estado cambiando, y estamos sobre todo dándole otra dirección a todos esos recursos presupuestales, para que esto que se reasignó, que logramos reasignar, vaya a impactar a las áreas sustantivas que dan la atención a las víctimas, como las visitadurías y el área de quejas. Digamos que entonces puso usted orden financiero en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Considera usted que antes la Comisión Nacional era una comisión de simulación? Bueno, lo era, digo, no lo decimos sin conocimiento de causa, lo era porque ahí se simulaba que se atendían las quejas, pero pues ahí podían durar años y la gente se cansaba, y entonces pues se desechaban, y otras pues no, simplemente se emitía una respuesta que no correspondía. En fin, es infinidad de situaciones que se encontraron. ¿Cómo se está usted coordinando, maestra, con la doctora Namiko Matsumoto, quien es la ombudsperson aquí en Veracruz? Sabemos que ha estado muy pendiente y en coordinación con ella. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿se refiere usted a ella? A la doctora Namiko, aquí en Veracruz. Sí, mire, pues las comisiones estatales de derechos humanos son independientes, ¿sí? No dependen de la Comisión Nacional. Eso hay que aclararlo. Perfectamente. ¿Sí? O sea, nosotros sí tenemos algunas delegaciones foráneas, ¿sí? Sí. Pero esas sí dependen de la Comisión Nacional, pero las estatales, ellas actúan independientes de la Comisión. Perfecto. Maestra, ¿qué reportes ha tenido de los cerezos en torno al COVID-19? Sé que ha detectado casos, y sé que en Veracruz ya hubo un muerto en Villa Aldama, en el Cerezo Federal. Sí, mire, la visitaduría que se encarga de esto es la tercera visitaduría, y ahí la directora de esta visitaduría lleva todos los días, hace un análisis minucioso de todo lo que sucede en los penales a través de los visitadores adjuntos que hay de la Comisión Nacional, para ver cuál es la situación. Y lo que se ha hecho es emitir exhortos y recomendaciones también de que pues se les dé la atención debida, que se evite el hacinamiento en esos centros, y que aquellas personas que sean sospechosas o que ya estén contagiadas de
del COVID, pues sean trasladadas a otros espacios. Y de hecho también eso se estuvo, vimos muy bien lo de la amnistía que se decretó para liberar a mujeres y a personas de la tercera edad o aquellas que no hubieran cometido un delito grave. Maestra Rosario Piedra, ha habido marchas, ha habido manifestaciones, ha habido disturbios, no solamente en Jalisco, en la Ciudad de México, también en Jalapa, Veracruz. ¿Cómo ha acompañado usted o cómo ha estado usted pendiente en estas marchas que ha habido en la Ciudad de México, en Jalisco propiamente y en otros lados? Pues mire, desde que vimos lo que sucedió en Jalisco, que fue muy grave por lo que surgieron las marchas, el asesinato de Giovanni López, esto inmediatamente pues nos pusimos en contacto con la Comisión Estatal de aquella entidad para ver que como era un asunto local, primeramente quisimos tener la información que ellos tenían y coordinarnos, no violentar el proceso. Pero como vimos que esto iba poniéndose cada vez más grave, que las violaciones a los derechos humanos eran cada vez más evidentes, que secuestraban a manifestantes, los agredían, entonces se valoró el hacer una atracción del caso y eso se hizo el día de ayer. Allá en Jalisco. El día de antier, perdón. En Jalisco, ¿verdad? En Jalisco. Y en México hubo periodistas lesionados, hubo muchos disturbios también. ¿Qué hizo en México? También hubo acompañamiento y ver qué es lo que estaba sucediendo ahí también. Quiero aclarar que ahí también hay comisión estatal aquí en México de derechos humanos y entonces primeramente la comisión estatal es la que tiene que atender esos casos y nosotros estamos pendientes por el caso de que nos fueran atendidos como debe ser. Y además vimos algo que nos pareció bueno, es que la misma jefa de gobierno dijera que ella misma iba a investigar y que eso no se permitía en su gobierno, el hecho de que se lesionara a manifestantes o que se detuvieran ilegalmente, que se reprimiera a los manifestantes. Y bueno, yo quiero aquí decir también que nosotros como comisión siempre hemos defendido el derecho de la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, y que pues, nada justifica la desaparición forzada ni la tortura, y que eso siempre vamos a estar vigilantes para que no vuelva a ocurrir más en este país. Usted es una activista social y obviamente tiene usted acercamiento con los colectivos de esto que adolece, ¿no? Así es, a varios, sabemos, o sea, de la lucha de algunos de ellos en distintos ámbitos, y bueno, yo misma formo parte de un colectivo en el que durante más de 40 años, sí, Eureka. Sí. Oiga, maestra, ¿y qué dependencias reciben las recomendaciones de ustedes? ¿Qué dependencias? Sí. Bueno, pues todas, porque ahorita, como los derechos humanos, pues no son nada más, el respetar la desaparición forzada, el que no permitir sino la tortura, sino también el derecho a la educación, el derecho a la salud, infinidad de derechos que pueden ser violentados. Y ahorita pues con esto de las marchas de protesta, obviamente se están recibiendo ese tipo de denuncias y se les ha estado dando atención inmediatamente, y en algunos casos, aunque no se llegue la queja, se procede de oficio, ¿sí? Pero ahorita han llegado las quejas y se les da atención. ¿Qué otras dependencias? Pues en cuanto ahora con las cuestiones de esta epidemia del COVID, pues estamos también recibiendo quejas en ese sentido de la gente que pues en un determinado momento siente que no es bien atendida o que no requiere lo necesario, de trabajadores de la salud que en un momento reclamaron que no contaban con los insumos necesarios de protección para realizar su trabajo. Ahí también
se emitió una recomendación y estamos en todo lo que nos llegue. Algo que conmocionó fue la muerte de este joven de 16 años asesinado por policías en Oaxaca, Alexander, ¿no? Sí, sí. Es que llegan infinidad de casos en los que lo primero que tenemos que hacer es, porque también a veces nos enteramos por los medios, y en los medios, bueno, a veces tiene una información parcial o sacada de contexto y otra sí es fidedigna, y lo primero que tenemos que hacer es contactar a los familiares de la víctima o a las comisiones estatales para ver qué están haciendo ellas, y en base a eso, si no es suficiente, pues nosotros intervenimos. Maestra Rosario Piedra, propone usted en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la Procuraduría de los Pobres, algo que ya había hecho en 1947 el gran Ponciano Arriaga, ¿no? Bueno, mire, yo ahí también, eso es algo que sacaron de contexto, porque lo que yo propongo es una Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, no una Procuraduría de los Pobres. Inspirada en la Procuraduría de los Pobres, porque ahí está por escrito en nuestra página. Lo dije desde un principio, desde que comparecí ante la Cámara de Senadores, o sea, que es algo, inspirado en la Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga, pero que a lo que queremos llegar es a una Defensoría del Pueblo, y no solamente en el cambio de nombre, sino sobre todo en la esencia de que esta comisión se renueve y realmente vele por la defensa de los derechos humanos. Por último, dos puntos nada más, maestra. ¿Sigue en custodia la medalla Belisario Domínguez? Sí, en custodia, así es. Hasta que aparezcan o se sepa la última víctima que ha desaparecido. Pues hasta que la justicia llegue. La justicia tiene que llegar precisamente esclareciendo el paradero de todos los compañeros desaparecidos de aquella época, y bueno, esto es algo que yo ahorita obviamente estoy al tanto de esto también, pero que esa lucha pues le compete a todos mis compañeros del comité, ¿sí? Y yo voy a coadyuvar en lo que sea necesario. Y por último, maestra, y agradeciéndole siempre su atención, muchísimas gracias. ¿Qué le dice a todas las personas que cuestionaron la llegada de usted a la comisión en noviembre pasado? Pues que yo llegué legalmente, que obviamente fue otra vez un intento de ensuciar un proceso, porque lo que se alegó ahí no es realidad, y que ya, pues eso ya más bien que lo pregunten a los senadores, que ellos fueron los que llevaron ese proceso y firmaron el acta. Entonces yo por eso tengo mi conciencia muy tranquila. Maestra, ¿cuándo es la fecha de los 30 años de la comisión? ¿Cuándo es en realidad la fecha? Fue el 6 de junio. 6 de junio. El 6 de junio. Maestra, le agradezco muchísimo para el público del 97.7 y del 101.1 que nos haya usted contestado, y esperemos que no sea la última vez y hablemos en otro momento, si usted lo permite. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, maestra. La maestra Rosario Piedra. Y va